Cálculo de la planilla quincenal en Excel. Nombre de la empleada: Araceli Margarita. Ocupación: hornera. Sueldo diario: $10. Información adicional. Se sabe que Araceli Margarita trabajó un día de descanso en la primera quincena. Para calcular el sueldo tendremos que multiplicar el sueldo diario por el número de días laborados en la quincena, que sería igual a 15 por $10, con resultado de 150. En esta primera quincena Araceli trabajó un día de descanso. Para cuestiones de cálculo nos apoyamos del artículo 175 del Código de Trabajo, el cual expresa: los trabajadores que de común acuerdo con sus patronos trabajen en el día que legal o contractualmente se les haya señalado para su descanso semanal tendrán derecho al salario básico correspondiente a ese día, más una remuneración del 50% como mínimo. Por lo tanto, el sueldo diario lo multiplicamos por el 50%, a lo cual tenemos 10 por 0.5, que nos da $5. Así que el salario básico sería igual a $155. Araceli no hizo horas extras en esta quincena, así que esta casilla quedará a 0. Para calcular el total salario es necesario sumar el salario básico más las horas extras, que sería igual a esta casilla más esta de las horas extras. Para el cálculo de la AFP, como sabemos que la AFP tiene un techo de 5.274.52, necesitamos apoyarnos de la siguiente fórmula, que sería una fórmula de condición, que sería igual si E4, que sería donde está el total salario, multiplicado por 2, ya que el AFP corresponde a un sueldo mensual, es menor o igual a 5.274.52. Si esto es verdadero, E8, vamos a multiplicarla por el 0.0625, y si esto es falso, vamos a multiplicar lo que sería el techo, 5.274.52 por el 0.0625. Esto lo dividimos entre 2 para que nos haga el sueldo quincenal o la retención de la AFP quincenal, que sería igual a 9.69. Para calcular el salario grabado es necesario restar el total salario menos el total de retención de la AFP, que nos da un total de 145.31. Para calcular la renta, porque hay que respetar los diferentes tramos, nos hacemos uso de otra fórmula. Si y valor lógico 1, G4 mayor a 0 y G4 menor o igual a 243.8, si esto es verdadero, entonces va a ser igual a 0. Si es falso, entonces volvemos a abrir otro si y valor lógico 1, que sería hoy igual a G4 mayor o igual a 243.81 y G4 menor o igual a 321.42. Si esto es verdadero, entonces decimos G4 menos 243.8 multiplicado por el 10% más 8.74. Pero si esto es falso, entonces volvemos a decir si y G4 mayor o igual a 321.43 y G4 menor o igual a 457.90, entonces vamos a decir G4 menos 321.43, esta multiplicada por el 0.1 más 16.35. Pero si esto es falso, entonces volvemos a decir si valor lógico G4 mayor o igual a 457.91 y G4 menor o igual a 1029.33. Si esto es verdadero, le restamos G4 menos 457.90 multiplicado por el 20% y sumándole una tarifa fija de $30.
Pero si esto es falso, entonces solo nos basta decir G4 menos el exceso, que sería 1029.33 multiplicado por el 30% más una tarifa fija de 144.28. O cerramos paréntesis. Como podemos ver, este empleado no le corresponde pagar renta, ya que su salario grabado se encuentra en este tramo. Así que la renta a aplicar sería de $0, o como le decimos, sin retención de renta. Para el cálculo del IS, porque sabemos que el exceso o el techo del IS sería 685.71, entonces también tendríamos que hacer uso de una condición lógica, que sería igual a si. Aquí ocupamos esta casilla, que sería E4 multiplicada por 2, ya que así que encontraríamos el techo, estaríamos usando el techo mensual. Recordémonos que son quincenas, deberemos de multiplicarlo para saber cuánto en realidad ganaría al mes. Si E4 multiplicado por 2 es mayor a 685.71, si esto es verdadero, entonces decimos 685.71 multiplicado por el 0.3 o el 3%. Esto lo dividimos entre 2 para calcular siempre la retención quincenal. Y si esto es falso, entonces vamos a decir E4 multiplicado por el 0.03. Esta empleada no se le hace otro tipo de descuentos, así que esta casilla queda a 0. Para calcular el total de retenciones es necesario sumar el AFP, la renta, el IS, y si esta hubiera tenido otros descuentos, que sería entonces AFP más renta más IS más otros descuentos, que nos da un total de 14.34 de descuento. Para calcular el líquido a pagar es necesario de restar el total salario menos los total retenciones. Esto sería igual a 140.66. Y como vemos, ya tenemos aquí las diferentes fórmulas y tenemos ya el cuadro completo. Ahora, para comprobarlo, agregaremos otros empleados. Acá tenemos ya los otros empleados: Maybe María, Wendy Barra, Florester y Juan López. Como vemos, ya tenemos su salario básico y ya tenemos, así como Maybe María, que ha ganado horas extras. Entonces vamos a probar toda esta columna. Solo le damos la opción auto relleno y ya nos manda exactamente la suma que haría si habrían horas extras. O por ejemplo, Maybe María se nota que ha sumado 160 más el 20, nos da un total de $180. Hoy, para revisar lo que es la exportación de la AFP, también le damos solo auto relleno. Y como vemos acá, donde es el ejemplo de Juan López, ha multiplicado lo que sería el techo, ya que él se sobrepasa al mes del techo mensual de la AFP, así que solo toma el techo y eso es lo que multiplica por el 0.0625. Para calcular el salario grabado solo damos también auto relleno y ya se nos calcula automáticamente. Para la venta, aquí vamos a comprobar si hicimos correctamente la tabla. Ahorita al aplicarle auto relleno, como notamos, la tabla está correctamente, ya que al salario que sobrepasa el techo, ya que al salario grabado que sobrepasa los tramos de la renta que están sin retención, se les ha aplicado la respectiva retención. Para comprobar si el IS está correcto, lo máximo que debería de haber de IS sería 10.29. Como revisamos, el total salario de Wendy Barra se sobrepasa al multiplicarlo por 2 al techo del IS, así que se le ha aplicado la tarifa ya fija. También con respecto a gerente general, que su salario es de $4,000 quincenales, como vemos se ha sobrepasado y se sobrepasa, así que solo se le aplica la mitad, que sería de retención del IS de 10.29, porque ellos, ninguno de demás tiene otro tipo de descuentos. Estas casillas las dejamos a 0. Para el respectivo cálculo de total retenciones, la aplicamos auto relleno aquí, ya tenemos el total de retenciones, aplicamos en el total de líquido a pagar y también tendríamos el total de líquido a pagar por cada empleado.